Baltasar es un burro que vive en un bucólico pueblo en la campiña francesa. Lo conocemos desde pequeño, asistimos a su bautismo. Lo vemos coronado de flores, recibiendo el cariño de los niños. Sin embargo, de un momento para otro, su vida pegará un vuelco. El azar le tendrá reservado un camino de sufrimiento, el camino del mártir. Él todavía no lo sabe, pero Robert Bresson, el director de la película, estará empeñado en convertirlo en un santo. Casi 60 años después, Jerzy Skolimowski, uno de los grandes referentes del cine polaco de vanguardia, declaró que la única vez que se emocionó genuinamente en una sala de cine fue con el final de Al azar de Baltasar. ¿Acaso por esa razón, a sus más de 80 años, decide ponerse tras las cámaras para contarnos la vida de otro burro, llamado Eo? Una actualización del relato de Baltasar en clave de fábula, que nos pone en contexto sobre los conflictos que atraviesa la sociedad europea contemporánea. Lejos de Francia y de Polonia, en la costa californiana, a principios de los años 80, un Samuel Fuller, ya crepuscular, elige para despedirse, o ser despedido por Hollywood, contar la historia de un pastor alemán blanco, con un instinto asesino bastante particular. Como si el color blanco tuviera implicancias genéticas o acaso una coincidencia química con el comportamiento, existe otro famoso perro blanco que habitó los cines de la década del 80. Su nombre es Baxter, y a diferencia del perro de Fuller, Baxter reflexiona. Escuchamos su conciencia a partir de una voz en off, casi omnipresente. Conocemos sus motivaciones, su visión del mundo, las razones que lo llevan a hacer lo que hace. No lo justificamos, aunque ¿quiénes somos nosotros para elegir la vara con la cual juzgamos a un perro o a todos los perros? Hoy en Contracine preparamos un especial para contarles las historias de los animales en la pantalla grande. ¿Están preparados? Arranquemos. La relación entre los animales y el cine se remonta a los primeros tiempos. En 1975, William Wellman adapta por primera vez al cine El llamado de la selva, un clásico de Jack London. El siempre carismático Clark Gable está acompañado por un enorme San Bernardo de protagonista. Aunque antes de 1975 ya había corrido bastante agua bajo el puente, se habían estrenado los seriales de Rin Tin Tin. También Charlotte, el icónico personaje de Chaplin, había tenido su aventura perruna. En 1918 protagoniza el mediometraje Vida de perro, una historia simple donde Charlotte adopta un perro y, en ese gesto, su vida cambia y cobra sentido. Este motivo será una constante en el papel que ocupen los animales en la pantalla, y es que, en general, no son simples compañeros del protagonista, o una mera pieza decorativa, o un alivio cómico de la trama. Su función es la de un catalizador, un elemento transformador, una entidad sagrada, casi metafísica, y es que en ese encuentro, en ese reconocerse a través de la mirada de un perro, de un gato o de un caballo, encontramos un camino que se adentra más allá de nuestros deseos y nos ayuda a abandonar el costado más operativo, más funcional, más mecanizado de nuestra conciencia. Nos vuelve más humanos, en definitiva. Por ejemplo, en Un día, un pato, el personaje al que da vida Philip Baker Hall encuentra en la compañía de un pato el impulso vital para recorrer una Norteamérica distópica y en decadencia, gobernada por uno de los hijos de George W. Bush. En Fierce Cow, la llegada de la primera vaca a un remoto pueblo de Oregon reconfigura las relaciones y los planes de los pobladores, tensionando aquella vieja diatriba de civilización o barbarie. En El corcel negro, un clásico del cine para toda la familia y del VHS de los 80, aquellos tópicos asociados al género Coming of Age estarán adecuados a la relación que se establece entre Alec, el protagonista, y su caballo. A veces no importa tanto cómo cambia la vida de sus dueños, sino que son los propios animales los protagonistas de las películas. Y bueno, nosotros, los humanos, nos convertimos irremediablemente en villanos. En 1988, Jean-Jacques Annaud retrata las aventuras de un oso huérfano y las peripecias que tiene que atravesar para sobrevivir a la constante amenaza de los tramperos. 2 años antes, en Japón, un pequeño gato atigrado, color naranja, se mete en una caja y accidentalmente es llevado río abajo. Así comienza las aventuras de Chatran,
La película fue un inesperado éxito y aún hoy los millennials que empiezan a peinar canas recuerdan la persistencia almibarada de sus imágenes con una sonrisa a pesar de los supuestos maltratos que sufrieron los gatos durante la filmación a manos de nosotros, las personas. Por suerte, hay un tipo de cine donde los animales no se ven sometidos a ningún maltrato. Es el cine de animación. Y si de animales protagonistas se trata, el cine de animación está primero en la lista. Y no se puede hablar de cine de animación si referimos a Disney. En realidad a Disney y a su costado sádico y cruel. En 1941, una cigüeña entrega un bebé elefante a su madre, que trabaja para un circo. Este elefante se llama Dumbo y el resto ya es historia. Disney inicia así una larga lista de películas canónicas que incluyen animales como protagonistas. Nos arriesgamos a afirmar que su clímax de crueldad llega 50 años después de que Dumbo agite sus orejas para poder planear. Es que la muerte de Mufasa en la shakespeariana El Rey León suele ocupar la cima de los rankings en cuanto a muertes traumáticas en el cine se refiere. Y cuando no son los protagonistas, la respuesta es obvia. También pueden ser los villanos. El género de terror se especializa en animales malvados. En los años 70, la idea de blockbuster se originó gracias a un tiburón que mantiene en vilo las playas de un pequeño pueblo turístico en el clásico spielbergiano que mezcla crítica política y la relectura del clásico de Melville, Moby Dick. Incluso una década antes, Hitchcock planeó una venganza divina y apocalíptica por parte de los pájaros sobre los habitantes de Bodega Bay. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Mi destino, o el azar, o ambas cosas, quisieron que naciera en el mes de abril del año 1986. La década del 90 me encontró viviendo una infancia menemista y todavía en formato analógico. Recuerdo despertarme temprano los sábados para ir al videoclub y elegir los VHS que se reproducirían en loop durante el resto del fin de semana, gracias a unos incansables cabezales de una videocasetera JVC cuadrada y de bordes filosos. Aunque no estoy seguro, supongo que en aquella época aún conservaba parte de mi inocencia. Quizás, apuntalada por la caída del muro, la certidumbre del fin de la historia y otros etcétera, en la transición de los años 80 a los 90, la industria del cine ATP llegó a un pico de edulcoración y cinismo. Ese fue un campo fértil para películas donde los animales eran protagonistas, desde Beethoven, pasando por Dingo, o Benji, o Babe, o Prohibido Pasar, Hércules Vigila, o Liberen a Willy. En general, todas ellas sabían dosificar el tono de comedia con gotas de drama. Eran, sobre todo, fundamentalistas del happy ending, y sí, estaban pensadas para el público infantil, lo conocían. Sin embargo, aquellas buenas vibras iniciales se fueron desdibujando con el correr de la década. Lo que antes eran comedias con toques de drama, ahora eran dramas con toques de comedia. Si la primera vez que Skolimowski se había emocionado del cine fue con El azar de Baltasar, yo tuve la desgracia de haber llorado a moco tendido cuando frente a mi televisor Talent de 14 pulgadas, un labrador chocolate, bajo una nevada intensa, escarbaba sobre una lápida y le revelaba su verdadera identidad a sus dueños. La película era Flu. Yo tenía 11 años y ya había perdido mi inocencia. Eso me templó el espíritu para la etapa Hallmark que vendría después. Quizás, como efecto posterior a la caída de las Torres Gemelas, la década del 2000 estuvo signada por películas cuyo único propósito era generar la lágrima fácil. Basta citar a Marley y yo, o Hachiko, el perro que esperaba a Richard Gere en la estación de trenes todas las tardes, aún cuando sabía, espero, que su dueño no iba a volver. Y sí, es verdad que el cine pensado solamente para masacrar pañuelos adquiere ese perfume de telenovela que le quita fuerza, pero seamos sinceros, ¿quién no lloró alguna vez por una mascota?
A medida que fui creciendo y las películas dejaron de ser un divertimento de fin de semana, descubrí que los animales no estaban únicamente al servicio de la lágrima, de la risa fácil. Había más. Había películas dispuestas a indagar en rincones oscuros de la sociedad y la condición humana. En la Italia de posguerra, un perrito realiza un truco en las calles de una ruinosa ciudad para ayudar a Umberto, un funcionario jubilado cuya pensión le resulta insuficiente para sobrevivir con algo de dignidad. Durante la película considera la idea del suicidio varias veces, pero el vínculo que lo mantiene unido con su perro y algunos golpes del destino lo dejan atado al mundo. La película es Umberto D., un clásico de Vittorio De Sica, exponente máximo del neorrealismo italiano, siempre preocupado por retratar la Italia de los de abajo, de forma transparente, austera, con un claro posicionamiento político. Más cerca en el tiempo, apoyándose en la misma tradición neorrealista, Matteo Garrone nos pasea por la realidad de los bajos fondos de la Roma contemporánea a través de la historia de un peluquero de perros que, al mismo tiempo, se gana la vida como dealer de poca monta. Ese espíritu neorrealista supo cruzar el océano y en su versión criolla, o mejor dicho patagónica, embebió a Carlos Orín para ilustrar a la sociedad argentina que sobrevino post-crisis del 2001. Ya lo había hecho en Historias Mínimas y volvió a repetir la fórmula con Bombón, el perro. Aquí el peso dramático estará puesta en la relación de Coco, un playero desocupado, y su perro Dogo. A diferencia de Garrone, a Sorín no le atraen los rincones sórdidos de la ciudad. Le interesan las rutas infinitas, los paisajes desolados, el devenir de los pueblos fantasmas. Sus personajes mezclan resignación y una improbable esperanza de un futuro posible. Coco sabe que no tiene nada que perder. Sabe que está condenado a desaparecer como los pueblos que habita y recorre. A pesar de ese destino oscuro, Sorín nunca es cruel con sus personajes. Siempre hay una comunidad dispuesta a ayudar. Siempre hay lugar para una mirada cargada de futuro, como la de Coco, sentado junto a Bombón en la cabina de su camioneta. Si el neorrealismo utilizó las historias vinculadas con animales como vehículos de crítica social, el cine de animación no se quedó atrás. A veces, la omnipresencia de Disney y su cáscara rosa del mundo suele empañar el panorama. Pero si nos adentramos un poco en el bosque, encontramos películas como Los perros de la plaga. Si bien resulta un plato difícil de digerir para un chico, incluso para un adulto, la película apela sin adornos a un mensaje directo contra la explotación animal, de visión obligatoria para los amantes de la animación, dura sí, con un final cercano a una experiencia metafísica del desasosiego, los dos perros nadando hacia una isla real o imaginaria, y ese diálogo, ese sonido del mar como el último susurro. Nadie puede o debe salir indemne de una película como Los perros de la plaga. Cuando un solo violín basta, no emplear dos. Esa frase de Robert Bresson define con claridad meridiana todo su cine. Ascético, económico en recursos, despojado. No le hacían falta travelings aparatosos, actuaciones desatadas o música incidental repetitiva. Así se despegó de directores franceses contemporáneos pertenecientes a la Nouvelle Vague, preocupados por indagar en formas sui generis del lenguaje. Bresson, en cambio, se instaló como una rara avis en el menú de los directores franceses de su época. Su estilo se manifiesta en planos fijos, en una cámara que no invade, en los encuadres, en las miradas, en las manos, en los rostros de gestos hieráticos, en los sonidos articulados como música. Como católico confeso, el elemento religioso se hace presente. Su devoción por Dostoyevsky también. Al igual que el escritor ruso, no soportaba la idea de un mundo sin Dios. Por eso, en sus películas hay una búsqueda para encontrar ese sentimiento religioso que el mundo contemporáneo ha perdido. Gracias a ese componente simbólico que ha marcado su carrera, se lo asoció a la idea de cine trascendental, como lo definió Paul Schrader. Acá no vamos a discutir la precisa definición de Schrader, aunque hay que dejar constancia que esta definición oculta otros niveles de análisis. Sabemos que Bresson prefería actores amateurs, algo sensato
si lo relacionamos con su gusto de actuaciones frías, contenidas, donde la emoción no debía ser forzada, sino alcanzada. Personajes cuyas acciones se manifiestan a veces de forma autárquica a la narración. Suceden in media res. No queda claro por qué hacen lo que hacen. No hay información entre elipsis, como si fueran producto del azar, antes que de la lógica. Pero eso no es relevante. Bresson es un fundamentalista de la forma. El contenido, si es que importa, importa poco. Estos elementos se conjugan a la perfección en Al azar de Baltasar para contarnos la historia de vida de un burro en la campiña francesa. Un burro condenado al sufrimiento, a cambiar de amos que lo maltratarán más o menos. Su camino será el camino de un santo. Tendrá un destino fijado desde el principio, desde su bautismo y la elección de su nombre. A pesar del protagonismo del burro, la película no asume enteramente el punto de vista de él, sino que irá rotando entre personajes que aparecen y desaparecen en su camino. Sobre todo su primera dueña, Marie. A los dos, a Baltasar y a Marie, los conocemos desde pequeños. Ambos comparten un destino trágico. Ella irá perdiendo esa inocencia originaria, mientras que Baltasar conservará su pureza intacta. A pesar de los castigos a los que será sometido, se mantendrá estoico en un mundo sin culpas para ganarse el valor de la gracia divina. Para Bresson, Baltasar es el personaje perfecto porque no actúa y le permite mantener la pureza del lenguaje, el grado cero de la interpretación. Sobre su lomo cargará el peso de la maldad del mundo. ¿O acaso un burro no es el más noble de todos los animales? En el plano simbólico, las referencias bíblicas son notables, como también las citas a Dostoyevsky, en particular a El idiota. A pesar de la visión pesimista del mundo de Bresson, al final de su Vía Crucis, Baltasar tendrá destinado el paraíso, un paraíso rodeado del tintineo de cencerros de ovejas celestiales y música de Brahms. Skolimowski es un artista multifacético, director, pintor, actor, escritor, entre otros oficios, capaz de dejar las cámaras para actuar en películas tan disímiles como Promesa del Este o The Avengers. Pertenece a una generación de directores polacos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y que, luego, protagonizaron la ola del nuevo cine polaco como egresados de la prestigiosa Escuela de Cine de Łódź. Junto con Polanski en la dirección y él como guionista, desarrollaron una película clave del movimiento, El cuchillo bajo el agua, que instaló definitivamente el cine polaco en la escena mundial. Como director, fue un trotamundos, dirigió películas producidas en diferentes países. Su cine siempre se consideró vanguardista, a veces más hermético, a veces más violento, siempre desbordado, preocupado por crear imágenes poderosas. Basta con tomar como ejemplo Deep End, acaso su película más emblemática, filmado en el año 70 en Reino Unido. Película inclasificable que coquetea con el humor negro, el tono de pesadilla y jóvenes con poca ropa. O más cercano en el tiempo, Essential Killing, donde Vincent Gallo interpreta a un soldado afgano en una historia de venganza, violenta y perturbadora, y que arroja pistas certeras acerca de lo que el director opina sobre la condición humana. En una entrevista a propósito del estreno de EO, Skolimowski reconocía la influencia que tuvo Al azar de Baltasar en su película, aunque insistía que eran diferentes, y además aclaraba: para mí esa película fue una lección de cómo hacer las cosas, porque entendí que la vida o el destino de los animales nos conmueve muchísimo más que el de los humanos. A lo mejor es algo subconsciente, porque cuando vemos a un humano morir en una película, sabemos que es un actor, que no muere de verdad, y que luego se va a tomar un café con sus compañeros de reparto. Pero al ver un animal no pensamos eso, porque sabemos que ellos no son conscientes de que actúan, simplemente son. Por eso pienso que es más impactante, que se puede llegar a más público con la historia de un animal que con la historia de un ser humano. En este sentido, EO es la historia de un burro en un viaje por Europa, donde irá atravesando diferentes situaciones y conociendo variedad de personajes. Es cierto que el aroma a fábula moral contra el desprecio y el maltrato animal se respira desde el principio, pero sería incorrecto quedarse únicamente con el mensaje obvio. Si hay un valor que sobresale en EO, es su puesta en escena.
la forma en que el director polaco elige contar la historia. Nunca está de más aclarar que en el cine lo importante no es el qué, sino el cómo. Al respecto, Skolimowski afirmaba que su película era muy diferente a la de Bresson. El maestro francés, fiel a su estilo, utilizó el blanco y negro, la apuesta minimalista, actores amateurs. EO, de forma adrede, se ubica en el otro extremo. Hace gala de una puesta en escena barroca, exagerada, a veces surrealista, a veces lisérgica. Es que el director polaco, con 80 y pico de años, no está dispuesto a abandonar su rótulo de vanguardista. Queda claro en la explosión y el contraste de los colores, en el uso de la música, en los encuadros desafiantes, en la cámara imitando la perspectiva del vuelo de un pájaro. También en el uso de actores consagrados. Basta observar a Isabelle Huppert como uno de los personajes más perversos. Otras diferencias con Baltasar se encuentran en el punto de vista. Si Bresson no centraba el punto de vista en Baltasar era, entre otras cosas, para evitar su humanización. En EO, por el contrario, todo lo que vemos lo vemos a través de los ojos del burro. En cuanto a la importancia de la protagonista femenina, en EO, Cassandra, como Marie en Baltasar, es la única que parece preocuparse por él. Incluso el grupo de ecologistas que lo libera del circo, sin quererlo o sin entender todas las implicancias de su militancia, lo condena a una vida alejada del único amor sincero que conoce y va a conocer. Ocurre que en EO, también, hay lugar para que Skolimowski comente el estado actual de Europa desde una perspectiva política. El viaje de EO por Polonia hasta Italia recuerda la situación de un extranjero en territorio que le es ajeno, o para traducirlo sin eufemismos, en la forma en que la derecha europea ha recrudecido la política represiva contra los inmigrantes. Incluso desnuda las dos caras del ecologismo, marcando que, a veces, un movimiento político no se compone únicamente de buenas intenciones, sino que es necesaria una visión más amplia y completa de la realidad. Baxter es un perro con conciencia. Mediante una voz en off lo escuchamos reflexionar y comprendemos que tiene una idea acabada del mundo, de sus reglas y del lugar que él ocupa en cuanto perro y su relación con los humanos. Desde un primer momento sabemos de su desconfianza hacia el que ocupe el lugar de dueño. Sabemos que ese delicado equilibrio entre amo y mascota en cualquier momento puede romperse. Baxter no necesita afecto o caricias, necesita algo o alguien que le marque lo que está bien y lo que está mal, que disponga de un sistema de valores que lo aleje de sus instintos naturales. A diferencia de lo que ocurre en Perro Blanco, su comportamiento violento no se explica a partir de acciones o reacciones pavlovianas. Su psiquis es más compleja. Baxter decide, ejerce el libre albedrío, aunque pida o necesita a alguien que le recuerde cuáles son los pactos establecidos entre dueños y mascotas. Es decir, que le acerca una visión contractualista del mundo y menos jovesiana. Baxter conoce a diferentes dueños, una señora mayor que primero lo desprecia y luego lo apaña, cuando se da cuenta lo cerca que se encuentra en la soledad. Una pareja joven lo adopta y lo humaniza. Paradójicamente, su tercer dueño será un chico y será también el único dispuesto a marcarle los límites, a decirle lo que está bien y lo que está mal. Aunque ese chico, en el fondo, guarde un secreto, es un nazi. Al igual que en White Dog, Baxter no se regodea en la potencialidad narrativa de un perro sociópata. Incluso la mayoría de las escenas violentas suceden fuera de campo. En ese sentido, se distancia de thrillers o películas de terror, como por ejemplo Cuyo, que abraza el género abiertamente, en Cuyo la agresividad del perro está fundamentada en una misteriosa mordedura. En El Día de los Animales, por citar otro ejemplo clásico, la rebelión de las fuerzas de la naturaleza abreva de la tradición del fantástico, y en el viejo tópico el ajuste de cuentas entre el hombre y la naturaleza. Baxter, por el contrario, es una película de climas. Si hoy lo hubiera producido A24, la calificarían como terror elevado. La tensión se desarrolla en el interior de los personajes porque no es importante entender solamente la visión que Baxter tiene del mundo, sino que también importa detenerse en las dinámicas de los otros personajes. En ese punto es donde radica la mayor virtud de la película. Baxter es un protagonista ambiguo, a mitad de camino entre un antihéroe y un villano. A veces su condición de villano se relativiza en virtud de los personajes que lo rodean.
lazos familiares rotos, simulados y disfuncionales, una anciana olvidada y despreciada por una hija ausente, una pareja irresponsable en la crianza de su bebé, un esposo que no está contento con su matrimonio, un padre que ignora que en la habitación de su hijo se escondan revistas nazis y planos para construir una réplica del búnker del Führer. Todo entre peluches y tapices infantiles. Es Baxter el único que parece darse cuenta de esa hipocresía que lo rodea, esa sociedad enferma que se incuba en un pintoresco barrio francés. Al fin y al cabo, Baxter es criado bajo esos parámetros contradictorios. Por eso, no es el único villano de la película. Apenas es un desprendimiento de una condición humana decadente. El sexo, como la familia, es otro de los elementos corrompidos. El sexo como pulsión de muerte. La pareja descuida a su bebé por una calentura. Un padre castrador que no permite la sexualización de su hija adolescente. El debut sexual del chico como catalizador para desatar su solución final. El propio Baxter se siente culpable por dar rienda suelta a sus impulsos sexuales. Y todo esto para enterarnos que, al final, la verdadera maldad no habitaba en Baxter, sino en un chico de 12 años. Un chico de 12 años que vive en un bucólico barrio de Francia y está dispuesto a terminar lo que no pudo hacer su perro. Je guetterai les lumières de la maison. En concentrant toute mon attention, j'entendrai les bruits qu'ils font et j'imaginerai des choses. Que se passerait-il si... Samuel Fuller nunca incluyó listas de directores canónicos. Siempre fue desplazado al Star System y de las grandes producciones. Fue un orillero, un cineasta de los contornos. Se abrazó la serie B para decir lo que tenía ganas de decir. Su cine seco, violento, sin adornos, sin concesiones, se convirtió en un lugar de culto para que varios directores de generaciones posteriores le rindieran homenaje. El cine de Fuller parece rodado en un ring de boxeo, con las convicciones y la rabia de un boxeador guapo que va al frente. Noqueador. No se preocupa por la plasticidad ni la estrategia fina. Un cine a los bifes, un cruz a la mandíbula, si nos permitimos la cita de Art sobre la literatura. Cuando Fuller estrenó White Dog en el año 82, ya estaba de vuelta. Su época de mayor producción, entre los años 50 y 60, había pasado. Él también había envejecido. Sin embargo, 2 años antes, había estrenado Uno Rojo, División de Choque, una de sus películas más taquilleras y recordadas. Pero ese espejismo de éxito y reconocimiento sería pasajero. White Dog significó su despedida de Norteamérica. Le quedaban solamente un par de películas rodadas en Francia para poner fin a su carrera, y es que Hollywood no estaba dispuesto a contener a un director de su estilo. Bueno, posiblemente Fuller también estaría cansado de la picadora de carne de la industria. Tan cansado estaba que lo dejó en claro en una escena particular de la película, cuando Carruthers, el dueño del arca de Noé, ese lugar que se encarga de proveer diferentes animales a las producciones audiovisuales, le lanza un dardo a una imagen de Arturito de Star Wars, culpándolo de la caída de su negocio. Y es que Carruthers representa el antiguo régimen de la industria, ese que empezó a ser barrido post-crisis de los estudios y que sería completamente desplazado con la llegada de los blockbusters. El cine lentamente iniciaba un camino para convertirse en otra cosa, un lugar reservado para gente de negocios donde los artesanos de la industria ya no tendrían espacio. Fuller, como Carruthers, sabía que con el nuevo giro que había tomado la industria sería definitivamente descartado. La historia de un perro blanco programado para atacar personas afroamericanas arrastró polémicas antes de su estreno. Por más que el mensaje contra el racismo era claro, la crítica y la industria no lo entendieron. Hay incluso una idea terriblemente pesimista que revolotea durante toda la película. Por más que se quiera combatir el racismo, se encuentra tan arraigado en la sociedad que es muy difícil desprogramar cabezas odiantes. Fuera por la razón que fuera, Paramount, al ver el corte final, quiso esconder las copias bajo 7 llaves. Finalmente la película se estrenó, aunque de forma limitada, casi clandestina. Y eso que Fuller se había rodeado de un equipo a la altura de las circunstancias, con Ennio Morricone a cargo de la banda sonora y Curtis Hanson, luego director de L.A. Confidential, como guionista. Pero suele suceder que en estos casos de películas que nacen malditas, la crítica es durísima y el público no acompaña. Como dijimos, este fracaso significó para Fuller una carta de despedida de las grandes ligas. A pesar de todo, la película es un panfleto fullerista al 100%.
Va al grano desde el principio. El mensaje es claro, transparente. El argumento no da vueltas sobre sus personajes. Es decir, el argumento es solo una excusa. A Fuller le interesa retratar la violencia, transmitir la tensión, la amenaza constante. Con detenerse en la secuencia de ataque en la iglesia, entendemos que detrás de las cámaras se encontraba un maestro. A diferencia de Baxter, acá el perro protagonista no reflexiona. Está programado para atacar, salvo a último momento. Es en la escena final donde ese proceso de desprogramación adquiere la forma de una venganza. ¿Acaso el único momento de lucidez donde el perro puede distinguir quién es el verdadero enemigo? No obstante, el sangriento final no es lo más perturbador. Unos minutos antes conocemos al verdadero dueño del perro, un abuelo de sonrisa compradora, con dos inocentes nietas de trenzas y pecas, lo que uno podría decir una persona estadounidense de bien. Fuller sabe que la maldad habita en todos lados, y ahora nosotros también. Espero que hayan disfrutado de este especial sobre animales. Los esperamos en el próximo capítulo de Contracine. Y recuerden que lo mejor es vivir como en una película, sacando las partes aburridas.